y el conocimiento técnico adecuado. ¿Por qué del estudio de las personas? Porque tenemos que conocer muy bien a nuestros usuarios finales. Los usuarios, al fin y al cabo, ellos son los que van a utilizar el producto, entonces ellos tienen que ser uno de nuestros indicadores del diseño de la interfaz. El otro, pues ya tiene que ver con la parte del desarrollo. Entonces, cuando yo estoy desarrollando el producto, sobre todo en la parte de la interfaz, yo tendría que preguntarme ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién es mi usuario? ¿Cómo aprende a interactuar el usuario con el producto multimedia? ¿Ya lo conoce? ¿Ya ha trabajado con productos similares? ¿Existen productos similares en el mercado? ¿Cómo interpreta la información que produce la multimedia? Un aspecto importante también, ¿qué espera del producto? Por ejemplo, depende del tipo de producto, voy a tener diferentes respuestas. Por ejemplo, si mi producto es un curso interactivo, ¿qué es lo que espera qué es lo que espera el usuario obtener? Conocimiento nuevo, aprender una habilidad nueva. Mientras que si mi producto es un juego, ¿qué es lo que espera? Pues espera divertirse, espera entretenerse. Si mi producto a lo mejor es una herramienta multimedia, como si fuera una carta de un restaurante interactiva, él esperaría pues que los productos, perdón, que la carta pues tuviera todos los productos del negocio, que me ayudara en este caso que estamos en lado de la contingencia, pues evitar poderse contagiar de algo, etcétera, ¿no? Entonces depende de el producto, estas preguntas varían, pero es importante hacerlas porque con ellas nos va guiando para saber cómo tiene que ser la interfaz. Los productos multimedia que son más exitosos son aquellas cuya interfaz está alineada a el producto. ¿A qué me refiero con alineada? A que está desarrollada la interfaz según las necesidades y según la perspectiva del usuario final. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como desarrolladores de software, pues nosotros creemos que una interfaz tiene que tener ciertas características, pero a la hora que el usuario final las usa, él podría considerar que hay cosas que no le sirven, que no le ocupan o que son estorbosas. Entonces, por eso tiene que estar alineada con el usuario. Estas reglas, pues son las reglas principales para crear interfaces, que serían tres reglas principales: dar control al usuario, es decir, que la interfaz tiene que ser un elemento que le ayude al usuario, no algo que le estorbe. ¿A qué me refiero con algo que le ayude? En el caso, por ejemplo, de un producto que sea una herramienta de autor, en ese caso, la interfaz tiene que darle ciertos elementos de ayuda o de asistencia. Por ejemplo, si es una herramienta que el usuario jamás ha utilizado, pues la interfaz debería de darle a lo mejor un cartelito con una pequeña nota de cómo es, para qué sirve una herramienta o cómo se usa, etcétera. Si, por ejemplo, mi producto es la carta para el restaurante, la carta interactiva que se descarga en el teléfono como una app, en ese caso, yo esperaría que en esa carta estuvieran disponibles pues todos los productos del restaurante y además con sus respectivos precios para poder generar la orden, ¿no? Porque si no me aparecen los productos más vendidos y no me aparecen todos, pues entonces ahí tendríamos el problema. Tenemos otra regla que es reducir la carga de memoria del usuario, en la cual tenemos que en la medida de lo posible apoyarnos la la experiencia previa del usuario en aplicaciones similares. Esta regla es relativamente fácil de cumplir en algunos productos más que en otros. Por ejemplo, ya hay convenciones y estándares en el uso de iconografía y de comandos. Entonces, por ejemplo, comandos que ya están estandarizados, por ejemplo, control C, control V, control X, ¿no? Copiar, pegar y cortar. Entonces, pues lo ideal es que en mi aplicación esos comandos se respeten. Si, por ejemplo, hay un icono que parece un disquete, pues yo ya sé que es un icono que sirve para guardar. ¿Cuál podría ser un problema a la hora de desarrollar la interfaz? No, pues es que si el usuario le aprieta control X, se cierra la aplicación. No, pues al usuario se le va a olvidar que la función está así y el día que quiera cortar algo dentro de la pantalla se le va a cerrar la aplicación, ¿no? Entonces, en ese caso ahí tendríamos un problema, tendríamos una discrepancia.
Lo mismo pasa con los iconos. Yo estoy acostumbrado a que con el icono del disquete sirve para guardar, pero si ese icono en lugar de guardar sirve para deshacer, pues ahí tendría incluso hasta molestias, ¿no? Entonces la forma de reducir la carga de memoria del usuario es ayudarle con las interacciones con elementos que ya conoce, respetarlos y nosotros aprovecharlos, porque no es lo mismo que un usuario ya esté familiarizado con un producto parecido y la navegación sea similar a que tenga que aprender de cero. Ahora, hay ciertos productos en los que no hay de otra, o sea, tendría que aprender de cero, pero pues en la medida de lo posible el producto tendría que adecuarse para reducir su carga de memoria, es decir, que no tenga que aprenderse todo de memoria. La tercera regla para el desarrollo de interfaces es lograr que la interfaz sea consistente, es decir, que visualmente se mantengan todos los diseños en las diferentes pantallas. Si, por ejemplo, estamos respetando un tipo de letra, tamaño y forma para unos textos, eso se tiene que repetir en todo. Lo mismo la paleta de colores, los temas, etcétera. Porque, ¿qué pasa si a lo mejor estamos haciendo la aplicación de una enciclopedia interactiva de la Recife? Pues yo esperaría que tuviera pues, colores relacionados con ese tema, ¿no? Que serían azules, como si fuera el mar, colores claros, colores como color de arena, etcétera. Si yo le pongo toda la paleta de colores negro con rojo y amarillo, pues como que no. Entonces ahí tendríamos un problema de consistencia. Sí, que todos estén estandarizados. También la parte de los mecanismos de entrada hay que ser consistentes, es decir, si nosotros estamos planteando que en mi producto el usuario pueda navegar utilizando botones con la flecha hacia la derecha, entonces tiene que ser consistente en ese mecanismo, es decir, que el botón de la derecha siempre sirva para continuar o ir a la siguiente página o a la siguiente sección. No en una sección utilizo botones y en la otra sección utilizo scrolls y en la siguiente sección utilizo unos iconos de adelante y atrás, en el otro utilizo menús, entonces ahí tendría mecanismos muy revueltos para poder obtener mi objetivo. En ese caso, pues no tendría consistencia, no en cuanto al diseño, sino más bien en cuanto a los mecanismos de función. Entonces también los mecanismos que planteamos, tanto en el uso como en la navegación, tienen que ser consistentes. Por ejemplo, en el caso de los juegos, no puedo tener en un nivel que el usuario tenga que resolver acertijos y en el siguiente nivel se vuelve de acción y en el siguiente nivel se vuelve de terror y en el siguiente nivel se vuelve de estrategia. O sea, pues no, o sea, sería un juego muy inconsistente. Entonces, la consistencia se logra no solamente en la parte gráfica o visual, sino también en los mecanismos que van a servir de utilidad para el desarrollo de mi producto. Entonces, tengo que hacer el proceso de análisis y diseño de la interfaz para poder crear una interfaz adecuada. Este proceso es un proceso que lleva varias etapas y utiliza varios modelos y que tenemos que seguir en la medida de lo posible. En cuanto al proyecto que están haciendo, van a hacer el análisis de la interfaz, pero eso sería más adelante, para revisar por lo menos bajo alguna métrica que su interfaz esté bien hecha. Nosotros vamos a trabajar bajo la métrica de la usabilidad para conocer si el producto está, por lo menos la interfaz está bien hecha o está bien pensada. Entonces tengo que desarrollar tareas orientadas al ser humano y al equipo que se requiera para lograr el funcionamiento del sistema. Tengo que desarrollar un elemento principal para desarrollar interfaces y eso es crear prototipos. No hay otra forma de involucrar al usuario en el proceso de desarrollo de interfaz más que haciendo prototipos. Esa es la herramienta para el análisis y diseño de la interfaz. Entonces, ¿cómo voy a llegar al prototipo? Primero, tendría que hacer un análisis de la información de lo que el usuario quiere hacer, es decir, las operaciones, las acciones que puede realizar en cada una de las pantallas. Si puede dar clic, puede editar, puede subir, bajar, abrir, maximizar, minimizar, etcétera. Después tengo que definir los eventos, las acciones del usuario que cambiarán el comportamiento de la interfaz. Estos quieren decir si el usuario tiene que dar clic en iconos, tiene que mover el mouse en cierta posición, tiene que ingresar números, etcétera.
Sí, ahí depende, tengo que definir las acciones de los usuarios que puedan hacer en cada interfaz. Luego se tiene que representar cada estado tal como lo vería el usuario. En este caso, el prototipo me debería permitir mostrarle al usuario qué pasa cuando le da clic, qué pasa cuando le da clic a un botón, le da clic a un icono. En el caso, por ejemplo, de los juegos, qué pasa cuando tiene el personaje principal acceso a ciertos ítems, armas o elementos que le pueden ayudar. Tendría que ver qué pasa en cada caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando recoge uno, cuando utiliza otro, cuando se encuentra otro? Y el cuarto paso es indicar cómo interpreta el usuario el sistema a partir de la interfaz proporcionada mediante dicha interfaz. En ese caso, tendría que el usuario eh, explicarme si ha comprendido qué pasa en cada uno de los casos, si es claro, si no se presta a confusiones. Eso, por ejemplo, en los productos que son de tipo educativo es muy importante. ¿Por qué? Porque una parte del proceso de aprendizaje es la parte de el reforzamiento. Entonces, si ustedes están haciendo una aplicación de tipo educativo, entonces lo que se espera es que el usuario te pueda decir, ah, es que sí aprendí. ¿Y cómo sé que aprendí? Pues porque tú le puedes poner una evaluación, un examen o una prueba y él te la responde correctamente. Es decir, sí hubo un proceso de aprendizaje. Ya en los otros productos es un poquito más fácil, más difícil. Ahora, un aspecto importante que tenemos que cuidar a la hora de desarrollar la interfaz es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el que se mide a partir entre que el usuario realiza alguna acción, da un clic, mueve el mouse, da enter, etcétera, hasta que el producto le muestra en pantalla el resultado esperado. Este tiempo de respuesta está en función de muchas cosas. Está en función de la interfaz, qué tan cargada está. Una interfaz muy cargada va a tener un tiempo de respuesta más lento. Va a depender del hardware también. Si es una aplicación que demanda muchos recursos, a la hora que voy cargándole más y más y más recursos, pues en ese caso mi tiempo de respuesta se va haciendo más lento. Eso pasa, por ejemplo, en los programas de diseño, de gráfico o de modelado en 3D. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo renderización, voy empezando a hacer, ¿no? Voy construyendo, vamos a pensar que un, eh, un control de, un control, no, quiero hacer el modelado 3D de una laptop. Entonces, pues le voy poniendo el teclado, la pantalla, la estructura, la tarjeta madre, todo. Pero conforme yo le voy agregando más elementos, se va haciendo más lento porque se va consumiendo más recursos. Entonces, el tiempo de respuesta se tarda más. Entonces, hay ciertos productos multimedia en los cuales este tiempo de respuesta no afecta tanto. Hay otros productos en los que sí se afectan mucho. ¿En qué productos no se afecta tanto? Por ejemplo, en el tiempo de respuesta en las aplicaciones, por ejemplo, en el caso de un cajero automático, de la interfaz de un cajero, pues sí puedo tener tolerancia que a lo mejor yo pongo el NIP y se tarde unos 2 o 3 minutos en que cargue la interfaz del menú principal, que yo le pongo retirar y que se tarde un minuto en abrir el retirar. O sea, tengo cierta tolerancia en ese caso. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los juegos? Ahí sí la tolerancia del tiempo de respuesta es muy baja. ¿Por qué? Porque pues resulta que estoy jugando y a la hora que yo presiono el botón quiero que el personaje salte. Y si se tarda 3 segundos en saltar después de que, o salta 3 segundos después de que yo le apreté el botón, pues ya para qué, ya me morí. Entonces, ahí el tiempo de respuesta sí es bastante importante. Entonces, el tiempo de respuesta tengo que considerar dos elementos cuando estoy lidiando con el tiempo de respuesta. Uno es la duración y otro es la variabilidad. La duración se refiere a el tiempo que se demora, en este caso en responder o dar el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta, si el producto se tarda demasiado, entonces tendría que analizar qué elementos lo están haciendo que sea lento, si es por parte de un problema de hardware o si es problema de programación. Si es problema de programación, pues no hay de otra más que hacer más eficiente la interfaz. Puede ser que a lo mejor la interfaz tenga muchas cosas que cargar. Por ejemplo, que sea el del caso del curso interactivo que tenga que cargar que los videos, que los audios, que la actividad, que, o sea, cargar muchos elementos y eso la hace lenta.
O por otro lado, si el problema es del lado del usuario, que a lo mejor él quiere ejecutar una aplicación de diseño, pero pues su computadora es como una tostadora, ya muy viejita, con poca memoria y poco recurso. Entonces ya no es tanto problema de nosotros, sino no de un problema de él. En ese caso, lo único que podría hacer es yo establecer ciertos criterios o ciertos requisitos para el uso de mi software. O sea, yo puedo decir, para que el software sea un recurso óptimo, se puede usar de manera óptima, tienes que tener este hardware, tanto de procesador, tanto de memoria, tanto de disco para que funcione bien. Pero bueno, puedo ponerle a lo mejor requisitos mínimos, o sea, mínimo teniendo esto y esto, funciona lento, pero funciona. Ya si no tienes ni llegas a esos requisitos, pues no puedo garantizar que el producto vaya a funcionar correctamente o a la velocidad que vayas a querer. O sea, este, tampoco es como que pues obligación, ¿no? O sea, ya ahí es a riesgo del usuario si él no quiere buscar los recursos necesarios para el programa. El otro es en este caso la variabilidad, que es la desviación en el tiempo de respuesta. Hay ciertos elementos en los cuales yo no puedo intervenir o reducir estos tiempos de carga, que no es más que otra cosa que los tiempos de carga. Entonces, son pantallas y estados que siempre se van a tardar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí para reducir este tiempo de respuesta? Pues nada. Ahí lo único que podría hacer es utilizar algún tipo de distractor para entretener al usuario y que no se aburra, que no se canse y que él sienta que pues el tiempo de respuesta está funcionando, o sea que no se ha congelado la aplicación. Podríamos ver, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de tipo juegos, cuando va a cargar un nivel, cuando pasa entre un nivel a otro, pues poner ahí una animación o poner la pantalla de carga, pero darle consejos, contarle un poco de la historia. Entonces, en ese caso, tendría que trabajar con elementos que me permitan, si no puedo reducir el tiempo de respuesta, por lo menos mantener distraído o entretenido al usuario para que no se vaya pues, a molestar o a frustrar. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a que hay que desarrollar el prototipo de la interfaz de usuario. Propiamente el prototipo evolutivo o exploratorio es la única forma de poner en práctica el diseño y el desarrollo de interfaces de usuario y en la forma en que podemos implicarlo en el proceso de diseño. Entonces, el prototipo es los que nos permite contactar, en este caso, con los usuarios y que ellos nos den una retroalimentación acerca de la aplicación. Si funciona o no funciona, está como ellos creen que está, cumple con todo lo que tenga que cumplir, etcétera. Entonces, nosotros podemos ver que existen mucha dificultad de pensar en abstracto, es decir, yo al usuario le puedo contar con palabras cómo es la interfaz. Mira, va a tener estos botones y de este lado se va a hacer así, si le das clic ahí ya se va a hacer esto, etcétera. Pero no hay nada como algo visual. En este caso, pues es el desarrollo del prototipo. El prototipo es lo que nos ayuda a permitir mostrar de qué se trata toda la aplicación. Entonces, para hacer prototipado tenemos dos etapas de desarrollo de prototipo. La primera es el prototipo en papel o maqueta de pantallas, que son prototipos simples o con lo que nosotros conocemos como mockups o como lo estamos llevando ahorita en el desarrollo de productos multimedia, como el storyboard, ¿no? El storyboard pues muestra ya la aplicación cómo quedaría con una versión en papel, mostrando dónde se ubican los botones, qué imágenes lleva, qué acciones puede hacer, etcétera. Una vez que el prototipo en papel ha superado ciertas evaluaciones y ha revisado, pues ya se pasa a un proceso de un prototipado informatizado. Es decir, ya lo podemos cargar, ya lo podemos empezar a montar en código. ¿Por qué es importante el prototipo en papel antes del que sea en código? Porque en el proceso de evaluar la interfaz con los usuarios, a lo mejor pueden surgir elementos nuevos, tanto ideas de los usuarios como correcciones. Entonces es más fácil corregir en el prototipo en papel esos cambios y agregarle lo que falta a hacerlo ya en código, porque en código implica sentarme, modificarle, cambiarle, moverle. Entonces es más, se consume, se pierde más tiempo.
Entonces, por eso siempre antes de sentarnos a hacer la interfaz y montarla, primero tiene que pasar el prototipo en papel para poder hacerlo de manera eficiente. Características del prototipo en papel: son baratos, fáciles de hacer y efectivos. No hace falta programar nada, no se necesita hacer diseño con estándares ni nada, nada más mostrando las pantallas, cómo va a ser, qué va a tener, qué se va a observar en cada uno de los casos. Podemos hacer versiones en papel de las pantallas que interactúan con el usuario, de forma que le puede decir, mira, si tú le das clic aquí, se abre esta pantalla y le muestro la pantalla que sigue. Y mira, si das clic acá, manda a tal opción y ahí le muestro la opción y así sucesivamente. O sea, como simulando el funcionamiento de la aplicación, nada más que todo en papel. Y se tiene que pasar un proceso de retroalimentación, es decir, que el usuario me dé su visto bueno y su perspectiva. Son una forma efectiva de ver cómo reaccionaría el usuario a un diseño determinado y nos orienta sobre la información del sistema y cómo normalmente interactuaría con los usuarios. Esto nos sirve también porque el prototipo en papel es barato, en el sentido de que es más fácil hacer las pantallas en papel que sentarnos a codificar. Entonces, pues son baratos. Ya después, cuando se evalúa la interfaz y se considera que es correcta, ya se pasa al prototipo de software. En el caso del prototipo de software, ahí sí es un poquito más complicado pasar lo que es el proceso de evaluación de la interfaz, porque necesitamos que el sistema tenga cierta funcionalidad para que el usuario pueda interactuar. Es, por ejemplo, yo estoy haciendo una página web y esa página web todavía no tiene nada y lo único que tiene son toda la navegación, es decir, todas las menús me mandan a su respectiva pantalla y el botón de regresar o de inicio me regresa al principio. O sea, es todo, no hace nada más que navegar. Entonces, pues eso sería un problema, porque a lo mejor hay ciertas secciones que sí necesito que el usuario revise. Entonces, para poder trabajarlo así o para poder resolver este problema, existe un elemento que se llama la técnica del mago de Oz, que consiste en que voy a tener todas las pantallas y lo que voy a hacer es que otra persona de manera oculta simule las respuestas del sistema con pantallas prediseñadas. O lo que es lo mismo, puedo armar a lo mejor la aplicación en otro entorno y nada más que el usuario lo vaya probando y yo nada más le voy explicando qué va ocurriendo. O sea, es como simulado, pues, como si fuera una simulación. Entonces, esto nos lleva a tener ciertos enfoques en los prototipos. En cuanto al enfoque visual, tenemos que pasar de un borrador a un estilo final, es decir, de una idea de cómo va a quedar a cómo queda en realidad al final. Tenemos que cambiar el enfoque funcional, es decir qué va a hacer, que es estático, a interactivo, es decir, que ya lo haga, en el caso del prototipo informatizado. Y en cuanto al contenido, pues quitar todo el texto falso, todo el lorem ipsum y ya poner el texto real. Entonces, el prototipo en papel todavía puede ser un borrador estático y con texto falso, pero ya el prototipo informatizado ya tiene que tener el estilo final de cómo va a quedar, ser interactivo y tener texto real. ¿Por qué? Porque si sigo trabajando con elementos de borrador estáticos o con textos falsos ya en el prototipo informatizado, estamos diciendo que no está puliéndose la interfaz. No ha sido pulida. En este caso, el prototipo se va puliendo conforme yo ya lo voy dejando como va a quedar y conforme me lo va evaluando de esa manera. Entonces, lo que es la parte del prototipo lo vamos a revisar con el storyboard. En el storyboard es su prototipo en papel, es decir, como yo voy a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Es el que me va a mostrar ya su avance en cuanto a la aplicación. La semana pasada les había dicho que les iba a dejar una actividad. La actividad la vamos a hacer esta semana porque voy a subir el análisis, porque van a tener que hacer un análisis de los principios. Análisis de los principios de las interfaces, creo que eran principios del producto multimedia. Esos números. Esos los van a tener que hacer su análisis y hacer su tabla. La actividad la voy a subir al rato. No sé si hay alguna duda o pregunta.
Lo que nos falta de ver de las interfaces es evaluarlas. ¿Cómo sé si mi interfaz está bien hecha? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque eso es cómo evalúo la interfaz. Tengo que usar una métrica y vamos a usar la métrica de usabilidad. Entonces, pues ya tienen ustedes que evaluar si su interfaz está bien o si está mal. Pero eso ya sería parte de otra actividad. Si el storyboard es por escenas, o sea, todo es por escenas. En el guión literario dice escena uno. En la escena uno el personaje hace esto, ocurre el otro, y ahí están los diálogos. Escena uno, guión técnico. Es una escena compuesta de un fondo de tal forma, va a tener 4 botones, el botón 1 hace esto, el botón 2 hace el otro, va a tener una imagen que va cargando cada cierto tiempo. O sea, me vas explicando cómo los elementos que va a tener de estructura de la escena. Y en el storyboard conjunta las dos, ahora sí visualmente cómo está. Esa escena uno. Entonces también para que vayan subiendo ya también su storyboard para ver cómo está el avance. Y qué más les iba a decir. La próxima semana son el 72. La próxima semana, en su sesión de retroalimentación, el viernes, van a tener su exposición, su segunda exposición de avance de proyecto. Se van a exponer qué llevan, cómo van, qué tienen hecho, ya más ajustado a lo de sus guiones para ver cómo está, pues más bien cómo lo van construyendo. Sobre todo para ver si van a terminar en tiempo, porque pues ya les queda casi un poquito más de un mes y necesitamos a ver cómo va. No sé si hay alguna duda o pregunta relacionada con esto de las interfaces o con su proyecto. Ninguna. Bueno, Sí, profe, pusieron en el chat que si el storyboard es con todo y escenas. sí, no, el storyboard es Perdón, por escenas, sí. el storyboard es por escenas. Sí. O sea, la escena uno tiene que estar descrita de manera literaria en el guión literario, mostrada cómo la armaste con el guión técnico y ya en el storyboard pues ya sería cómo se vería. Ok, y lo que vamos a exponer es el guión ya terminado completamente. No, van a exponer sus avances. Ah, ok. ¿Cuándo es la entrega de proyectos? Hasta ahorita la fecha preliminar que tenemos es, ya les digo, 20. Ay, no, eso lo tengo. 31 de julio. Profe, yo tengo dos dudas. ¿Qué pasó? La primera es, ¿cuándo estamos regresando? ¿Sí se va a regresar en la segunda semana de julio a clases? Eso los vamos a ver apenas. Apenas Ok, el 1 de julio vamos a empezar a regresar los administrativos y va a empezarse a regresar escalonado. Pero nosotros, como somos una realidad entre las carreras, es que de las carreras para lo que es la parte del programa educativo, somos la carrera que no necesita tanto las instalaciones, pues. O sea, por ejemplo, para desarrollar el proyecto multimedia, página web, etcétera, y todo lo demás, no necesitamos necesariamente laboratorio. A diferencia de otras carreras, por ejemplo, terapia física, que necesita las instalaciones, biomédica o biotecnología. Entonces, lo que nos estaban planteando es que el regreso escalonado se le va a dar, en principio, pues a las carreras que necesitan esa parte de que necesitan primero que nada las instalaciones. Entonces, en ese aspecto, pues nosotros seríamos ya de los últimos en regresar a clases presenciales. O sea, sí vamos a regresar escalonado, pero seríamos de los últimos.
Y esa es una cosa. Y la otra, pues es que tenemos que hacer también adecuaciones en los laboratorios, porque una realidad es que está muy complicado eh, poder establecer distancia en los laboratorios, porque para empezar, los escritorios están todos pegados y son 2 por persona, entonces pues, está medio complicado. Entonces tenemos que hacer adecuaciones que hay que preparar. Pero sí, la idea es que regresemos ya en los últimos días, o si no, pues seríamos ya hasta el siguiente cuatrimestre, pero sí se va a regresar a clases presenciales. Ok, y la otra es, bueno, en nuestro caso es un juego, va a querer entonces un gameplay para el viernes. En el caso de ustedes, no un gameplay, por lo menos quiero ver que ya tienen armado, que ya tienen hecho. Ya hicieron las texturas, ya tienen los sprites, ya tienen las mecánicas, los mapas, o sea, ¿qué tienen? Ah, ¿A ok, qué me refiero con muy bien, muy avance? bien. Pues que ya tienen hecho. Sí, está bien. Gracias. A ver, entonces, Julio, ¿con qué me refiero con avances? Que tienen que presentar qué tienen hecho. O sea, si ustedes en su guión plantearon que iban a hacer 4 escenas, de esas 4 escenas, una es el menú principal, una es la introducción, otro es una galería de imágenes y otro es un minijuego. Entonces, ¿qué ya tienen hecho de esas 4 escenas? Ah, bueno, en la introducción ya tenemos una parte, tenemos ya grabado el audio, ya tenemos el menú principal ahora sí terminado. No es funcional, pero ya está hecho visualmente, ya se están programando las mecánicas del minijuego. Ah, esos son sus avances, porque los avances nos permiten saber si ya, qué tanto ya llevan hecho. No es exponer los guiones, es exponer sus avances. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un recorrido virtual de la universidad, pues, yo que presentaría de avances, pues la entrada ya hecha, a lo mejor un salón ya renderizado, etcétera, ¿no? Pues son mis avances, o sea, no tiene que estar ya terminado, porque presentar un gameplay implicaría que ya está completo y no, pues todavía se lo están construyendo. Es el siguiente viernes, no este viernes, el de la semana que le sigue. Es viernes 3. Viernes 3 de julio. Pasando a otro tema, ya todos se reinscribieron, ya todos llenaron ya se registraron en el Google Form, porque ya se va a hacer el cierre y el que no se haya inscrito en el Google Form ya no lo van a dejar reinscribir, ¿eh? Profe, ¿Qué pasó? o sea, yo estaba inscrito desde ayer, pero me dijeron que aunque yo no iba a pagar, que llenara el formulario y pues lo llené, aunque tuve que poner que iba a pagar en un pago. Sí, no importa. Ok, No importa si van a pagar después, si van a pagar ahorita, si ya pagaron, si tienen beca, no importa. Pero todos tienen que estar ya registrados en el Google Form. ¿Cómo pusieron mal tu nombre en el Google Form si ustedes mismos lo escribieron? Profe, con que aparezca en la lista ya con eso está bien, ¿no? Ya nada más Hay me dos faltaría listas, pagar en hay dos teoría. listas. Una lista que subimos con los jefes de grupo, que es un PDF que mandó escolares, y hay uno con unos filtros que yo conseguí. Con que aparezcan en una de las dos, ya. Si no aparecen Ah, está bien, en, si no aparecen en ninguno, entonces sí regístrense. Porque se va a hacer el corte a las 6 de la tarde. Y se van a decir, se van a reescribir 730 alumnos y son los 730 que se van a reescribir, que son los que están ahí, ya sea que paguen ahorita, después no importa, pero son todos los que se van a reescribir, ya después ya no podemos agregar a nadie más. Pues si la pusiste mal, vuélvete a registrar y ponla bien. Si es cuestión que el nombre está mal, eso es fácil de corregir. Con que tengan la matrícula y los apellidos bien, ya con eso. Ya los nombres ya después lo podemos corregir.
Entonces, lo importante es que tengan la matrícula y los apellidos bien en el form. Si algo les falló en un número, la pusieron mal o algo, chequenlo y vuelvan. Es preferible que aparezca duplicado a que no aparezca. Para que de una vez lo vayan haciendo. Igual, no sé si ya están viendo empresas para las estancias. Ustedes ya se van de estancias el próximo cuatrimestre. Entonces, si no han visto empresas, vamos a tener una reunión la otra semana con ustedes para presentarles algunas empresas. Va a venir, bueno, se va a unir con nosotros a la junta, a la reunión, la encargada del departamento de vinculación, pues para explicarle el proceso. También para los que la vayan a presentar, las estancias. Profe, yo nada más para los documentos de las estancias, ¿cuáles serían? Eso los va a decir ella porque no me lo sé. Normalmente son solamente unos formatos de vinculación, que es un formato del registro de la estancia, es cédula de registro, cédula de proyecto y el resumen del proyecto, creo que es el otro. Son 3. Y bueno, también sus cartas, pero es otro proceso, que es la carta de presentación y la carta de aceptación y la deliberación. Pero eso yo creo que se los va a explicar ella. Profe, Ok, gracias, profe. van a pedir igual la credencial de estudiante ¿Para las estancias? ¿O para qué? para las estancias. Pues nosotros no, pero es importante que la tengas porque es tu identificación oficial de que estás estudiando. Ya. Si no, checa ahora que regresemos, para que las vuelvas a tramitar.